Hola, soy Mafe, bienvenidos a todos a Cucayo Palquelé, el podcast donde hablamos de básicamente literatura. El día de hoy, como todos los últimos viernes de cada mes, vamos a hablar de nuestro libro que es parte del club de lectura de este mes, es decir, el libro que leímos en conjunto, Angie y yo. Lamentablemente de nuevo Angie no pudo estar con nosotras, así que you're stuck with me, lo siento, lo lamento. Espero que no sea una tragedia tan terrible, no, mentira. Pero bueno, como siempre intentaré hacer lo mejor de mí misma para que este sea un buen episodio. Bueno, entonces como les comenté, el día de hoy voy a hablarles de Percy Jackson y el ladrón del rayo, el librito que tengo acá. Percy Jackson y el ladrón del rayo. Para los que como yo sean como desconocidos del mundo de Percy Jackson antes de leer este libro, esta es la primera vez que yo leo algo de Rick Riordan en general, es la primera vez que conozco algo del mundo de Percy Jackson. La verdad es que no sabía mucho más de lo que la película me mostró. Yo sé, tengo súper claro, tengo entendido que las películas no son iguales que los libros son siempre mejores, pero la película tenía a Logan Lerman, así que yo claramente la tenía que ver y la vi, así que claramente tenía una noción muy clara de lo que era la diferencia entre las películas y los libros. Entonces yo sabía que no era lo mismo, yo sé y tengo muy claro que los fanáticos de Percy Jackson tienen quizás la misma sensación que yo tengo con las películas de Harry Potter, pero ellos con las películas de Percy. Lo cual es notorio. Se nota bastante la diferencia entre la película y el libro, pero eso lo dejaré para después. Básicamente lo que quiero hacer con este episodio es comentarles más o menos lo que yo pienso del libro, y si alguien se motiva a leerlo también sería excelente. Bueno, para los que no sepan mucho o no estén familiarizados con Percy Jackson y el ladrón del rayo, esta es básicamente la historia o el libro introductorio a lo que va a ser el mundo de los dioses del Olimpo. Tengo entendido que son varias sagas de libros, Percy Jackson son 5 si no me equivoco, y también hay como varias historias que van alrededor de todo esto. Bueno, básicamente el libro de Percy Jackson y el ladrón del rayo, la sinopsis, el resumen más o menos, sería que Percy es este chico de 12 años que siempre ha estado como entre colegio y colegio porque normalmente lo echan, o siempre como pasa con Harry Potter, como que los problemas lo persiguen y siempre se mete en problemas. Aparte de eso tiene dislexia, tiene déficit de atención con hiperactividad. Su mamá está casada con un hombre que no es lo mejor, que no lo trata muy bien. Es la vida de este niño promedio, por así decirlo, que tiene problemas, y que se encuentra con esta situación en la que se entera que hay una razón por la cual los problemas lo persiguen, por la cual siempre está metido en tantos líos y todo esto, y es que él es el hijo de un dios. Acá se mezcla un poco lo que es la mitología griega y la traemos a la actualidad, lo cual a mí personalmente me parece muy interesante. Y resulta que Percy es el hijo de un dios y debe cumplir una misión, porque básicamente acá lo que pasa es que hay alguien que se robó el rayo de Zeus y están incriminando a Percy. Por lo tanto, Percy tiene que embarcarse en esta aventura para poder encontrar el rayo, llevárselo a Zeus y limpiar, entre comillas, su nombre. Básicamente ese es el resumen hecho por mí. Espero que les guste. Bueno, como dije, Percy Jackson y el ladrón del rayo es solamente la historia introductoria a esto que va a ser el mundo de los dioses del Olimpo, el universo creado por Rick Riordan. A mí personalmente me gustó, de hecho me gustó bastante, de hecho no esperaba que me gustara tanto como lo hizo. Me parece bastante interesante este concepto de traer la mitología griega al mundo
actual, hacer esto como de que los dioses griegos todavía sigan teniendo hijos con mortales en el siglo XXI. Me encantó la parte en la que habla un poco de que la entrada al la entrada al inframundo, perdón, es Los Ángeles. Me gustó esta mezcla entre Los Ángeles, Nueva York y todo esto que hace que sea mucho más familiar la historia de los dioses griegos que tenemos tan planteada en lo que es el pasado y tan planteada en lo que son estos estas historias quizás más densas que nos cuentan en el colegio, que nos hacen leer en el colegio. Atrae un poco el conocer cuando uno lee. Yo ya hace mucho que no leo nada de literatura griega, lo leí en el colegio, lo estudié en el colegio, me gustó, pero no había leído por placer la mitología griega más desde que lo hice en el colegio, y la verdad es que con Percy Jackson me pasó que quise releer ciertas historias para recordar cómo funciona eso, cómo son los mitos, cómo funciona la mitología griega, cómo era la romana. Me gustó eso porque me llamó la atención y me llamó a querer recordar cómo eran las cosas, porque claramente con el paso del tiempo se olvidan. Percy Jackson, como dije, esta historia es como el inicio a lo que va a suceder, es como el Harry Potter y la piedra filosofal. Me parece un excelente inicio, me dan, como les conté, más ganas de leer los libros, me dan ganas de saber qué va a pasar en el futuro. Yo la verdad es que, como les comenté, estaba familiarizada con la historia de Percy Jackson y con los personajes por medio de las películas, porque me encanta Logan Lerman, era mi amor platónico y yo quería verlo. Así que claramente vi las dos películas. Siempre supe que no era lo mismo, como les comenté. Siempre supe que no había ni siquiera un punto de comparación. Ahora lo confirmo, lo digo yo misma. Estoy bastante emocionada porque también va a salir una adaptación de Disney, entonces espero que sea quizás un poco más fiel la nueva adaptación a lo que fueron las películas pasadas, y que Logan Lerman esté metido de alguna forma. Pero sí, me parece un libro excelente. Podríamos hablar horas y horas de lo que hacen las adaptaciones de las películas a los libros. Eso lo dejaremos para otro día. Pero sí le pido a todo el mundo que se haya visto la película y que le haya gustado, que por favor lea el libro. No es tan largo. No es largo en general, se lee rápidamente y la verdad es que es muy entretenido. Creo que lo más entretenido del libro, que me lo habían dicho muchas personas y que lo había leído, es el narrador. Acá pasa que el narrador es Percy, entonces uno va leyendo lo que él va aprendiendo y uno va aprendiendo con él. La forma en que Percy narra la historia lo hace muy agradable, porque lo narra como un niño de 12 años que es contemporáneo contigo. Por lo tanto, realmente es divertido, realmente te hace reír. Muchas veces las comparaciones que hacen con ciertas situaciones, o la forma en la que mete un poco la cultura pop de Estados Unidos, cómo la agrega al libro. Algo que a mí me gustó, bueno, me encantó el personaje de Percy, lo debo decir. Algo que a mí personalmente me gustó fue la forma en la que los escenarios están construidos en este libro. Siento que el autor hace un excelente trabajo como mostrándote cómo las cosas están hechas, por así decirlo. Entonces es muy fácil leerlo e imaginarte lo que está pasando, imaginarte dónde están, imaginarte cuáles son las situaciones, imaginarte cuál es el contexto. Todo esto es muy sencillo y creo que la forma en la que está narrada, la forma en la que está escrita es muy fácil de leer, y creo que realmente cualquier persona podría hacerlo. Es un libro que es ligero, es fácil, es divertido, es un libro que yo creo que es súper bueno, es una literatura infantil, la verdad. Entonces, si algún niño o alguna persona que recién quiera leer más, lo lee, siento que sería un excelente libro para empezar. Aparte que te abre esta oportunidad que hacen las sagas, que es abrirte a varios libros más que van a ver. Entonces eso te motiva a seguir leyendo, que es algo que a mí me gusta mucho personalmente de las sagas.
Algo que es muy bonito de Percy Jackson como libro, como saga, me imagino, porque no he leído el resto. Y bueno, como me imagino que va a seguir siendo, porque estoy como familiarizada un poco con el fandom de Percy Jackson, son los personajes. La verdad es que uno se encariña con estos. Creo que la forma también en la que te cuentan las historias de los personajes en este libro principalmente es muy bonita. Yo por lo menos estoy encariñada con los tres personajes de este libro, que sería Gorber, Percy y Annabeth. Los quiero mucho a los tres. En este momento creo que Annabeth es como mi favorita porque se parece bastante a Hermione. Hermione era mi favorita al principio de Harry Potter. Después como que crecí por otros personajes. Yo me imagino que cuando vaya leyendo me voy a encontrar con más personajes y me van a ir gustando más personajes. Pero por ahora Annabeth es mi favorita de esta historia. Me gusta mucho la forma porque claramente tú vas conociendo con Percy a otros personajes y vas conociendo a Percy. Y en lo personal, la historia de Annabeth me conmovió un poco porque creo que de los personajes como esta niña que te presentan, que es muy put together, como que tiene todo listo, como que sabe perfectamente lo que va a hacer, pero cuando vas conociéndola con Percy, vas conociéndola como lector, te vas dando cuenta que quizás no es tan así, que tampoco ha tenido la vida fácil y bueno, y uno se va encariñando con ella, como te digo. También Goldberg creo que fue un personaje fundamental para este libro. Creo que a pesar de que el libro sea chistoso, este personaje le agrega ciertos toques más cómicos, como toques más chistosos, como el típico personaje que uno tiene como nada más para disipar las tensiones en varios momentos, pero yo creo que él lo hace, uno, muy bien, y dos, no es incómodo o no llega a ser agotador, sino que uno lee como que él es como este personaje que le da cierta gracia a lo que está sucediendo, pero es parte de su personalidad y eso no quita que él sea un personaje serio y que esté haciendo un trabajo y que él lo va a hacer bien. Y eso es algo que me gusta de este personaje también. Me encanta la forma en que la mitología griega está adaptada a la actualidad. Yo creo que eso es lo que más me gustó y lo que más me motiva a seguir leyendo. La forma en la que agregaron a Dionisio, sí, la forma en la que explican cómo funciona el campamento sangre mestiza, la forma en la que están organizadas las cabañas. Me encanta el tema de que estos tres dioses, que son los más grandes, decidieron no tener más hijos, pero sin embargo ya sabemos que Poseidón sí tuvo un hijo con una mortal. Me me gusta mucho la forma en que todo esto está adaptado. Creo que de verdad tienen que leerlo para poder entender. Quizás ya cuando Angie pueda volver a hacer como un podcast en el que podamos elaborar un poco más esto, porque Angie es como la experta, ya se ha leído todos los libros, o quizás cuando yo lea todos los libros pueda hacer como una explicación mejor de a lo que me refiero, pero de verdad que la forma en la que el autor tuvo para adaptar algo tan, entre comillas, aburrido como es la mitología griega, porque honestamente uno puede considerarla un poco aburrida por el tema de que te la hicieron leer en el colegio, de que es súper vieja y todo eso. Uno crece y entre más uno crece y uno le va gustando leer por naturalidad, uno va encontrando que esta literatura la verdad es que es muy entretenida. Como anécdota, de hecho, creo que esto lo dije una vez que hicimos un live con Angie en Cucayo, en el Instagram de Cucayo. Yo empecé a leer personalmente porque mis papás me castigaron cuando era chiquita. Este es como el break. Me quitaron la televisión, me quitaron la música y me quitaron como las películas, como las Barbies, lo básico de aquellos años. Y yo tenía unos libros en la casa y los libros de hecho hablaban de la mitología griega y hablaban de Hércules y todo esto. Y me empezó a gustar leer por mitología griega, pero
cuando a ti te la hacen leer en el colegio, la verdad es que se torna un poco tediosa. Entonces a eso me refiero cuando que quizás hay este estigma, como lo dije en el podcast pasado, alrededor de estas cosas que son más consideradas como clásicas. Y me gustó mucho la forma en la que el autor tomó esto que es considerado como algo. Los clásicos, si ustedes lo ven, son considerados como intocables. Nadie puede tocar los clásicos, nadie puede modernizar los clásicos porque los clásicos son perfectos, por así decirlo. Y me encantó la forma en que este escritor jugó con los clásicos con este clásico. Y la forma en la que jugó con algo tan antiguo y lo trajo a la actualidad. Creo que es algo muy interesante y creo que es lo que más me llama la atención. La verdad es que me encariñé con los personajes, me encariñé con los tres, como dije, pero lo que más me llama la atención es saber cómo el autor va a seguir construyendo este mundo para atraer todas las cosas que eran contadas en aquella época y atraerlas a la actualidad y atraerlas a lo que es Estados Unidos el siglo XXI. Entre los dioses griegos, así como yo personalmente, siempre mi favorita ha sido Atenea, así que ojalá, no me digan spoilers, pero ojalá de verdad el personaje de Atenea sea como un poco más visto en los próximos libros de Percy Jackson, porque de verdad que es como mi diosa griega favorita, así que me gustaría leer un poco más de ella, me gustaría quizás como ver si tiene algo de relación con Annabeth y todas estas cosas, ojalá sea así. También, bueno, uno de mis dioses favoritos también siempre fue Poseidón y Zeus, entonces igual me encanta esto de que justo Percy sea hijo de Poseidón, porque de hecho es el dios griego más cool y nadie me puede decir lo contrario. También algo interesante, bueno, ya estamos hablando de mitología griega en general, pero me gustó mucho la forma en la que agregaron estas criaturas mitológicas y cómo se relacionan también en la actualidad. Me gustó mucho esto de que Gorbert sea una criatura mitológica, de hecho. Gorbert es un sátiro. Al final los sátiros son como criaturas que son mitad humanos, mitad cabros, entonces como que tienen las patas de cabra y estas cosas, y son bastante comunes, como les dije, en la mitología griega. De hecho se dicen que andaba en el bosque, y esto es algo que se cuenta también en la historia, y eso es algo que me gusta, como que si bien es una adaptación de algo súper antiquísimo y de algo muy viejo y algo que puede ser considerado como intocable y todo esto, Sí, es una buena adaptación porque sigue bastante fiel a lo que era, ¿me entienden? Como que a pesar de que traigamos algo a la actualidad y a pesar de que agarremos un concepto y lo atraigamos a la realidad, no significa que lo vamos a cambiar al 100%, simplemente lo vamos a adecuar un poco. O sea, los dioses siguen siendo dioses, los dioses siguen teniendo peleas entre ellos, las típicas dramas, escandalosos que hay en las historias de la mitología. Las criaturas mitológicas siguen viviendo donde se supone que deberían vivir y siguen teniendo más o menos como el mismo concepto que tenían antes. Estas son cosas que a mí me gusta porque hace que si bien está súper claro que la mitología griega es algo que queda en el pasado un poco, está también claro de que el libro toma mucha conciencia de que la mitología griega existe y que los humanos dejaron de creer un poco en ella, porque claramente ahora todos son mitos y todo esto, pero que aún así continúa y que sigue siendo lo mismo que decimos nosotros. No sé si puse muy bien las ideas, pero básicamente a lo que me refiero es que la adaptación sigue manteniéndose fiel a lo que leemos cuando leemos la Odisea o a lo que leemos cuando leemos Ulises. O sea, sigue siendo como una historia muy fiel y los dioses griegos siguen, los que salen en este libro, los que alcanzamos a conocer con Percy, se nota que siguen siendo aún así fieles a lo que nos relatan cuando uno lee algún clásico. Es
simplemente tomamos un poco de lo que nos dicen los clásicos y lo traemos a la vida real. No es como que, ay, Zeus es totalmente distinto al que dicen, al que se dice acá en la vida real. No, Atenea es otra diosa. No, es lo mismo que nos enseñaron, pero en la actualidad. Y eso a mí personalmente me encantó. Entiendo mucho por qué a la gente le gusta tanto Percy Jackson. A mí también me gustó, quizás llegué un poco tarde a la fiesta, no, un poco bastante tarde a la fiesta, pero sí me gustó bastante. Como les dije, estoy un poco familiarizada con lo que es el fandom de Percy Jackson porque yo tengo Tumblr y ahí están todos los fandoms que ustedes se puedan imaginar. Los que no deberían existir también están ahí. Y la verdad es lo que más me emocionaba, más que cualquier otra cosa, era leer un poco la relación de Annabeth y Percy, porque es como de los chips más conocidos de todos los fandoms. Tú encuentras en los fandoms, no sé, los fandoms que más se me vienen a la cabeza ahora son, por ejemplo, Sirius y Remus de Harry Potter, que son súper conocidos, Watson y Sherlock, se me viene a la cabeza Hermione y Ron, Harry y Ginny, y, o sea, de todos estos fandoms que había, de todos estos chips, perdón, que había, siempre tú te encuentras a Annabeth y a Percy. Y lo que debo decir es que lo que más me llama la atención del fandom de Percy Jackson son los fanarts que ellos tienen, son muy bonitos. Entonces sí estaba como familiarizada con ciertos personajes y estoy familiarizada con ciertos personajes porque he visto fanarts de ellos, así que era como lo que más me emocionaba, y es lo que más me emociona, como ver cómo se va desarrollando esa relación y cuándo van a aparecer estos personajes que conozco por Tumblr. De estos personajes, ahora los que se me vienen a la cabeza, que me parece un personaje bastante bonito, es la mamá de Percy. Recuerdo que para el mes de la madre, con Angie hicimos un post y agregó a la mamá de Percy, Sally Jackson, como esta madre de la literatura, y yo como que, ya, ok, y la agregué y no importa, pero ahora que lo leo entiendo por qué es considerada tan buena madre. La verdad es que me pareció un personaje súper bonito, me pareció un personaje bastante lindo de analizar, no de analizar, pero sí me gustaría conocer un poco más su historia. Ojalá al leer los otros libros pueda conocer un poco más de ella y de cuál fue su historia con Poseidón, porque la verdad es que la encontré demasiado bacán. En los términos más comunes de todos, la verdad es que la encontré demasiado bacán y me gustaría leer cómo fue su relación con Poseidón y cómo fue que lo conoció y todas estas cosas que debieron haber pasado entre ellos dos. Antes de hacer este podcast, de decidir grabarlo, debo decir de que me puse como a buscar en Goodreads. Para los que no sepan, paréntesis, Goodreads es esta plataforma en la que uno habla de libros, hace reseñas, hace comentarios. Y yo soy fiel a Goodreads con todo mi corazón porque es como lo que me hace mantenerme leyendo constantemente, aunque no es tan bueno a veces. Y siempre cuando yo termino un libro, y siempre antes de grabar un episodio de Cucayo, me gusta leer como qué dice la gente. Y algo muy chistoso que alguien escribió fue que esta persona le agradece a Rick Riordan haber escrito a Percy Jackson porque ahora ella reivindicó en su cabeza el nombre de Percy, porque ella era fanática de Harry Potter. Y para los que han leído Harry Potter saben que Percy Weasley es el Weasley que abandonó a sus padres y todo eso. Entonces ahora ella relaciona a Percy con una persona buena. Miren, yo creo que lo más rescatable de este libro definitivamente es su narrador. A pesar de que, como he dicho, me gustaron varias cosas de este libro. Su narrador es realmente increíble. Percy hace un excelente trabajo como narrador. El escritor hace un excelente trabajo dándonos a entender cómo es la personalidad de Percy por medio de su narración. Me encantó cómo está narrado, me encantó, como les dije, los guiños a la cultura pop que hay. Hay una parte en la que hablan de una canción de Hilary Duff que
Es la única canción que Gover sabe tocar y yo, o sea, estaba acostada en mi cama y me reía a carcajadas nada más de imaginármelo. Y eso es lo que a mí me gusta que un libro te haga hacer. Me gusta como que un libro te... Tú estés leyendo un libro y como que te transmite emociones y las emociones que me transmitió Percy Jackson en general fueron como emociones como de risa, emociones como de relajarme y de irme a un mundo totalmente distinto, a pesar de que es el mundo en el que estoy viviendo. Y me encantó, de hecho, ahora que me acuerdo, me encantó el inicio eh, de Percy Jackson. De hecho, creo que el libro empieza de una forma en que tú lo agarras y es muy poco probable que lo sueltes porque quieres saber qué va a pasar. Tiene un inicio que te hace leer la primera línea y tú vas a saber que este es un buen libro y que tienes que leerlo y que no vas a poder soltarlo porque te habla directamente a ti como lector. Y eso es algo que a mí me gustó y creo que no lo había visto tantas veces. Pero claro, este es como un libro de niños, entonces como que tiene sentido que esté dirigido al lector para atraparlo más. Bueno, ya casi para... Este capítulo es la verdad es que es corto porque, como les dije, es la primera vez que leo Percy Jackson, es la primera vez que estoy introduciéndome a este mundo. No quiero decir algo que quizás después cuando siga leyéndolo más adelante no piense igual o no quiero decir algo erróneo que me dio a entender el primer libro, pero sí quiero como entregarles toda la información de qué me pareció. Y bueno, casi para terminar les quería comentar, igual que hicimos con Red, White and Royal Blue, les quería comentar qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que cambiaría de este libro. Bueno, para empezar, lo bueno es todo lo que les he dicho. Me encantaron los personajes, principalmente los tres principales. Me encanta la forma en que está hecha los escenarios. Me encanta que haya... Me encanta que el escritor, a pesar de que sean dioses griegos, lo hizo en Estados Unidos. Y acá va el porqué. Siento que todos estamos familiarizados, queramos o no, con Estados Unidos. Todos nos podemos imaginar el Empire State. Todos nos podemos imaginar el Paseo de las Estrellas. Todos nos podemos imaginar Las Vegas. Todos tenemos alguna imagen mental, nos guste o no nos guste, de que es Estados Unidos gracias a lo que es Hollywood, gracias a las películas. Entonces, al escritor, como relacionar el mundo griego, las historias griegas, el Olimpo, al hacerlo en Estados Unidos, para mí como lectora fue mucho más fácil imaginarme la situación, imaginarme los escenarios, y eso me encantó. Me gustó mucho cómo la mitología griega en el lado de los dioses y en el lado de los personajes fue atraída a la parte más contemporánea. Me encantó el narrador, creo que es lo mejor. Me encantó la forma en la que los personajes están desarrollados. Me gustó que, a pesar de que sea el primer libro, conocimos un poco más y nos dio a entender que los personajes eran redondos. Entendemos a Annabeth, entendemos a Gorber, entendemos hasta un poco a Poseidón cuando tiene la conversación con Percy. Entonces nos da a entender que son personajes redondos, y que vamos a aprender más de ellos. Creo que es un excelente libro introductorio, te dan todas las ganas de seguir continuando la saga. Creo que no soy nadie para decirle a un autor que tiene talento, no tiene talento, porque no escribo, pero definitivamente este autor, uno, tiene talento y dos, sabe lo que hace. Yo leí la historia en español porque era el libro que pude conseguir, pero sí me dejó con ganas de que me gustaría leerlo en inglés para saber cómo directamente entre comillas lo escribió el autor y cómo debería ser leído, porque técnicamente estoy leyendo un traductor. Entonces sí me gustaría leerlo en inglés para como captar quizás ciertas cosas que se pudieron haber perdido en la traducción. Lo malo, porque no todo es bueno, pero no sabría muy bien qué decir acá. Lo malo quizás... no sé, quizás me arruinó un poco esto la película en la parte de... Lo siento, nada que decir, pero quizás la película me arruinó un poco la parte de saber quién era el villano.
Quizás si no hubiera leído la película no me lo hubiera arruinado tanto, pero siento que esto, que me veía venir, esto fue mi culpa, todo esto, no es culpa del autor ni nada. Esto que me veía venir, que era el villano. Y creo que esto de descubrir quién era el villano y todo eso, como que no me gustó tanto la forma en que lo descubrimos, quizás porque ya yo lo sabía, esto fue totalmente mi culpa porque vi la película, pero es quizás como lo único que cambiaría, perdón, lo único que considero malo, entre comillas, pero siento que si leo, al continuar leyendo esta saga, quizás entienda más por qué el personaje hizo lo que hizo. Y sí, bueno, es que hay un villano y hay un supervillano, no, como que no quiero decir tantos spoilers, entonces sí hay como el villano, el pequeño villano, el amigo, el que ves como amigo entre comillas de Percy, él sí como que no me sorprendió mucho el descubrir quién era él y todo eso. Por el momento no cambiaría nada, la verdad. La verdad es que no. Lo que sí es que me gustaría agregar así como una parte favorita que tuve, que creo que son varias, pero mi parte personal favorita de este libro es la parte en la que estos personajes se encuentran con Medusa. Siento que Medusa es un personaje súper, hiper icónico de la literatura griega, de la mitología griega, disculpen. Es un personaje hiper icónico en general de la literatura, entonces siento que leerla en un libro para niños y leerla actualizada fue extremadamente interesante. También Ares fue un personaje súper interesante de leer y de imaginarse cómo sería de una forma más actualizada, y la verdad es que creo que hizo un excelente trabajo el autor, de nuevo vuelvo a decirlo, haciendo estas aventuras que tiene Percy hasta llegar a la aventura final, que es llegar al Olimpo. Me quedé con infinitas ganas de saber mucho más de qué pasa. Creo que Percy Jackson, igual que Harry Potter, son libros para niños, pero siento que son libros también que son súper... que valen la pena leer, la verdad. Son libros que, a pesar de que tú tengas los años que tengas, valen la pena de leer porque son libros que te van a distraer, son libros que te van a sacar un poco de tu entorno, y a veces vale la pena hacerlo a pesar de que no sea un libro tan profundo o no sea un libro que te deje tanto, entre comillas, como lo puede hacer un clásico, por así decirlo. Como les comenté, creo que seguiré leyendo esta saga. No sé cuándo, tengo muchos libros que he comprado, tengo muchos libros que mandé a comprar, que tienen que llegar, entonces sí, pero sí voy a tener en cuenta el resto de la saga, por lo menos la principal, porque sé que hay varias, de Rick Riordan, para poder continuar con lo que son los dioses del Olimpo. Porque definitivamente, 1, amé al autor, 2, amé al narrador, y 3, amé a la historia en general, y quiero saber cómo va a seguir esta adaptación de la mitología griega en la actualidad. Bueno, y esta sería más o menos como mi reseña / recomendación de Percy Jackson y el ladrón del rayo. Si tengo alguna idea que se me venga a la mente durante la edición de este video y la edición de este audio para el podcast, lo voy a colocar en la descripción tanto del podcast como del video. Si tengo alguna cosa que recuerde que me gustó, o alguna cosa que recuerde que no me gustó, que se me haya ido durante este punteo y durante esta charla conmigo misma, lo pondré como en la descripción. Les quería comentar que el próximo mes cambiamos de género un poco, y nuestro libro de club de lectura y de lectura conjunta va a ser Nosotros en la luna, de Alex Kellen. Yo ya leí ese libro, lo acabo de terminar de leer,
y lo leí en conjunto con alguien, entonces me pone como muy feliz y me gustaría, sé que el libro está de moda y todo eso, entonces me gustaría que si alguien lee este libro también se nos una lo que va a ser la lectura, la que sería la lectura conjunta del mes de agosto. Como saben, el podcast de la lectura conjunta, el club de lectura, sale el último viernes de cada mes, por lo tanto estaría disponible más o menos como lo que yo pienso de este libro para la última semana de agosto, pero le dejo súper recomendado este libro, Alice Kellen, Nosotros en la Luna. Es un libro precioso, a mí me encantó y de verdad que me emociona mucho poderles comentar más o menos ya para dentro de un par de semanas un poco este libro. Quedan súper invitados a compartir con nosotras lo que piensen de este libro con el hashtag LCCucayo. Y bueno, para terminar, ya saben, también les recomiendo Percy Jackson y El ladrón del rayo. Yo por mi parte voy a seguir leyendo esta saga, me gustó mucho. Quiero saber de verdad cómo hace el autor para atraer algo tan antiguo como es la mitología griega a la actualidad. Y de verdad que quiero seguir leyendo un poco las aventuras de Percy y conocer personajes que sé que me van a gustar. Así que estoy súper emocionada por seguir leyendo esta saga y bueno, ahí sí, si sale otro, quizás ya cuando termine toda la saga, no sé cuándo sea, haga como un video comentándoles a todos, haga como un podcast, un video comentándoles más o menos qué es lo que pienso en general de la saga. Y bueno, eso sería todo por hoy. Les doy muchas gracias por escucharme, por verme en este nuevo episodio, el episodio 14 de Cucayo Pal que lee. Les doy muchas gracias de verdad por mantenerse conmigo, por darle like a los videos, por compartirlo, por los mensajitos que han llegado y todo eso. Espero que el próximo podcast, el que voy a grabar pronto, es un podcast muy especial para mí, así que espero que también les guste ese, espero que les haya gustado este. Ya saben que nos pueden encontrar a Cucayo Pal que lee como podcast, lo pueden encontrar en Instagram como cucayopalquele.podcast, nos pueden encontrar en YouTube como Cucayo Pal que lee podcast, ahí nos pueden ver los podcasts, pueden ver mi cara. También estamos en Twitter como Cucayo Pal que lee. Y bueno, plataformas de streaming de podcast, estamos en Spotify y estamos en Apple Podcast y estamos en Google Podcast y iVoox, que es como la plataforma en la que estamos normalmente. Así que con eso me despido, les doy muchas gracias por escucharme, les pido que bueno, le den like al podcast, le den estrellitas, le den like al video, nos comenten qué es lo que piensan de Percy Jackson y el ladrón del rayo, si es que les gustó, si es que no les gustó, si es que vale la pena seguir la saga. A mí me han dicho que sí, por algo el fandom es tan grande, yo creo, y sí me llama la atención continuar la saga, pero me gustaría saber cuáles son las opiniones de todos al respecto. Y bueno, les doy las gracias una vez más por escucharme y eso sería todo. Chao.